Muy buenos días, Amazing Grace. Bienvenidos a otro domingo en iglesia, en familia. Bienvenidos a nuestra casa, porque donde está Dios es nuestra casa, y es la casa de Dios. Y también la de los barrios, y los bendecimos y le damos gracias por su generosidad, por su amor para con nosotros. Hoy estamos celebrando un día muy especial, porque hoy cumpleaños mi papá y nuestro pastor. Y bueno, hoy le doy gracias al Señor por su vida, por su llamado, porque por Él estoy yo aquí. Y le doy gracias al Señor también porque mañana el pastor y la pastora cumplen 24 años de casados. Y eso también es una gran bendición, el mejor regalo que nos puede dar el Señor es esa unión entre Él y ella. Y bueno, antes de empezar les voy a compartir una palabra que se encuentra en Juan 8:36 y dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y hay que reflexionar en esa palabra. ¿Qué significa ser libres? Significa que ya el pecado no nos ata, nuestros dolores, nuestras angustias no nos atan, porque sabemos que nuestra libertad está en Jesucristo, nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestra victoria está en Jesucristo. Y Él es el que nos guía y nos da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, si el Hijo te ha llamado a ti libre, eres libre. Y nada ni nadie te puede quitar esa libertad, ni tú mismo te puedes quitar esa libertad, porque ahora le perteneces a Jesús. Y si tú hoy no le perteneces a Jesús, te invito a dar ese paso de fe y entregarle tu vida para que
Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te invito a vivir por fe y no por vista, sin importar tus circunstancias, lo que esté pasando a tu alrededor. Eso no cambia la fidelidad y la majestad de nuestro Dios. Señor, hoy oro para que llenes a tu iglesia de fe, Señor, de esperanza, de poder, para caminar en tus caminos, para proclamar tu verdad, para ser ministros de reconciliación en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en cualquier área de nuestras vidas, Señor. Oro para que podamos ser un reflejo tuyo. Gracias porque no temeremos al futuro, no le temeremos a las noticias que asustan, porque creemos que estamos cubiertos por nuestro Señor Jesús. Estamos en la palma de su mano y Él es quien nos protege. Él no duerme para cuidar de nosotros. En paz, Señor, descansamos y en paz seguimos adelante, Señor, porque eres tú quien has llamado a tu iglesia, Señor. Eres tú quien has llamado a tu pastor. Eres tú, Señor, que nos ha dado este regalo, este tesoro, no para esconderlo, Jesucristo, sino para compartirlo con las naciones, para compartirlo con tu pueblo, para compartirlo con la gente que todavía no te conoce, Señor. Te damos gracias por esta fe, Señor, que nos permite proclamar que tú vives, nos permite proclamar, Señor, que tú cuidas de nosotros, que tú has escuchado nuestro clamor, Señor, que tú no nos dejas ni nos abandonas, Señor, que tú nos amas con un amor incondicional, incomparable. ¿Quién podrá compararse a ti, Señor?
Amén. Nos liberas, Señor. Gracias por la palabra que tienes hoy para tu iglesia. Amén. Que sea tu Espíritu Santo uniendo cada palabra de nuestro pastor. Amén. Gracias por traer vino nuevo. Amén. Gracias, Señor. Estamos sedientos de ti y de tu palabra. No nos cansaremos, Señor, de proclamar tu evangelio. Jesús y más Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Iglesia, siempre es una bendición alabar con ustedes. Gracias por conectarse. Ahora los invito a tomar asiento o a pararse o a arrodillarse como quieran recibir la palabra. Si tienen Biblias, los invito a tomar apuntes porque esta palabra es para ti, es para mí. Bueno. Sí, le baja. Muy buenos días. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Qué lindo estar aquí una vez más. Este día domingo 26 de julio del 2020. No se me olvida, hoy es 26 de julio, domingo. Gente importante, gente valiosa, gente ungida. Cumpleaños en el día de hoy. A todos ellos un saludo, un abrazo, bendiciones a María Fernanda, que está allá en Bogotá, mi sobrina, cumple hoy también años. Mi cuñada, tu cuñada también. Dios es bueno, qué alegría, nuevamente en esta casa patriarcal, en la casa de Jeffrey, Gladys, de Joshua, que también es la casa de todos ustedes, de todos nosotros. Hoy una vez más bendecimos este hogar y proclamamos que es una casa de oración, una casa de provisión, casa de abundancia, casa de paz, y donde tu palabra y tu espíritu se mueven con libertad. Como estábamos cantando hace un momento, todo lo que necesitamos eres tú, Señor. Cuando nos encontramos contigo, en realidad nada nos falta. Y esa es la pregunta que me estaba haciendo hace un momento cuando estábamos en la alabanza. Sí, en realidad es todo lo que necesitas. Señor Jesús, en realidad tú eres todo lo que yo necesito. En realidad cuando me encontré contigo y descubrí que tú eras mi Redentor, acepté que nada más necesito, que nada más me falta. Fíjate que cuando Él fue a la cruz y exclamó, consumado es, no falta absolutamente nada para que nuestra relación con el Padre Celestial sea restaurada, o mejor, haya sido restaurada en su absoluto. Todo obstáculo, todo lo que nos separaba de papá ha sido removido y ha sido pagado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo Jesús ha pagado el precio y, como dice el libro de Hebreos, ha sido una vez y para siempre. Y todos nosotros los que hemos creído en Él, y tú, si decides hoy creer en ti, en Jesús y en ese sacrificio que Él hizo por ti hace 2000 años, Él también proclama, conforme a su palabra, Él te ha hecho perfecto para siempre. Amén. Y esta iglesia es el reflejo de esa gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros y sobre cualquiera que cree en Él. Su gracia superabundante, una iglesia establecida sobre el fundamento del Evangelio del Nuevo Pacto. Estamos aquí proclamando las buenas nuevas una vez más, proclamando la identidad en Cristo, descubriendo quién es Jesús y descubriendo lo que Él tiene para ti y para nosotros cada día de nuestra vida. Yo te invito a que sigas investigando, profundizando, meditando, orando, leyendo su palabra y descubriendo a Jesús a lo largo de las páginas de la Biblia, porque de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, no es sino la historia de la redención, cómo se revela el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, de principio a fin. Y hoy quiero continuar hablando acerca del llamamiento que estuvimos hablando hace unos días, y complementarlo un poco y pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre, y que nos muestre y nos revele cosas
para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están viendo en este instante. El Señor te va a hablar. Amén. Hay revelación por los méritos de Cristo. Y hoy el tema pues se llama Descubriendo el llamamiento, segunda parte. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra. Padre, oramos para que este momento sea un momento de intimidad contigo. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestras mentes, las mentes de los que nos ven y nos escuchan. Quita toda duda, quita todo escepticismo, quita todo obstáculo. Toma control, Señor, de nuestras mentes, de nuestras emociones y permite que en nuestro interior, nuestro corazón reciba lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres recordarnos, lo que quieres enseñarnos, lo que quieres revelarnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver cómo es que me funciona este. Y estuvimos hablando hace unos días entonces acerca del llamamiento. Y hemos estado también en la iglesia leyendo acerca del llamamiento. Por cierto, comenzamos a leer un libro que se llama precisamente El llamamiento, de Os Guinness. Y ha sido una bendición. Lo hemos estado estudiando con los hermanos de la iglesia. Daniel Díaz lo ha estado dirigiendo. Ha sido maravilloso. Hemos aprendido muchas cosas interesantes. Hemos aprendido cosas nuevas. Nos ha recordado otras cosas. Y quizás voy a mencionar algunas frases. Algunas frases que el Señor nos ha regalado a través de este libro, que están allí escritas. Y no son solamente de este autor, sino que son frases de otros autores que él menciona en este libro. Y yo recuerdo cuando comenzó nuestro caminar con el Señor hace unos años atrás. Por cierto, mañana es mi aniversario de bodas, nuestro aniversario de bodas, bueno, sí, pues nuestro, con mi esposa, obviamente. 24 años. Y estaba también pensando en eso, cuando comenzamos a caminar nuestra vida juntos de la mano del Señor. Y también hemos estado leyendo acerca del matrimonio y acerca de ese caminar juntos. Y es una bendición saber que podemos confiar en alguien que nos ama. Podemos confiar en alguien que se preocupa por nosotros, por nuestro bienestar. Y cuando nosotros en realidad decidimos poner nuestros corazones en manos de Él, en manos del Señor, Él se toma la palabra, se aprovecha de eso y trabaja en nosotros. Y así mismo trabajará en tu corazón si tú te dispones, si tú te humillas, reconociendo que tú no lo puedes, que tú solito no lo puedes hacer, sino que necesitas sabiduría, que necesitas alguien que te apoye, que te guíe, que te sustente. Hay momentos de dificultad, hay momentos de tribulación, también vas a necesitar consuelo. Alguien que te levante. Y en esos momentos el Señor está allí, al paso de una oración, y te dicen, no temas, yo te amo, yo te sustento. Yo siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jamás te abandonaré, jamás te dejaré. La palabra de Dios dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y nadie me las puede arrebatar de mi mano. Para aquellos que piensan que en su caminar cuando trastabillan o cuando resbalan caen y se salen del camino, no es verdad. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor una vez que hemos aceptado que somos esclavos de su justicia, que hemos sido redimidos por su sangre. Nadie nos puede arrebatar de su mano, ni siquiera nosotros mismos podemos escapar de su amor, de su presencia. Como dice el salmista, ¿a dónde iré? ¿De dónde me apartaré? ¿En dónde me esconderé? Porque si subiere a lo alto, allí estás tú, y en lo profundo de los mares, allí estás tú. En todo lugar y en todo momento, allí estás tú con nosotros. En la cima de la montaña, en el abismo más profundo, en la luz incandescente, pero también en los momentos oscuros, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Y recordaba también, hace bastantes años también, cuando el Señor me hizo un llamado a través de un profeta que viniera hace unos años a la iglesia donde nos reuníamos.
Y también nos tomó por sorpresa ese llamamiento. Había sentido en mi corazón que quería servirle al Señor, que quería hacer algo para el Señor. Y entonces pensamos que era de una manera, pero resultó que el Señor tenía otro propósito diferente, otro caminar diferente. Pero ese día que el profeta habló, confirmó aquella emoción que parecía estar allá escondida en lo profundo de nuestro corazón. Confirmó esa voz interior que decía: yo quiero que me sirvas, yo quiero que camines y prediques el Evangelio. Y este profeta, que ya está en la presencia del Señor, el profeta Ignacio Guevara, que fundara la misión panamericana en Colombia, y muchas iglesias nacieron a partir de allí, habló aquella vez y dijo que el Señor tenía algo especial para mí. Y por esa voz que el Señor habló en ese momento, continuamos y caminamos, y por eso estamos hoy aquí predicando la palabra en libertad. Y como él mismo decía en esa profecía, ha sido un camino no fácil, han habido obstáculos, pero como él mismo también lo dijo, él se encarga de derribar los obstáculos, él se encarga de dirigir tu vida en medio de las circunstancias penosas. Ayer con mi esposa hablábamos acerca de como si fuéramos en un bote, porque hay un autor también que se llama Paul Tripp, que escribió un libro para matrimonios que se llama ¿Qué puedes esperar? Y este Paul Tripp dice que es nuestro matrimonio, el matrimonio de cada uno es como cuando uno va en un bote hacia un puerto. Y uno va navegando por las aguas de la vida, caminando hacia el puerto seguro. Y a veces uno pareciera que ya llegó al lugar de la meta, pareciera que ya lo logramos, que ya pasamos todos los obstáculos y ya pasamos las circunstancias difíciles, pero resulta que simplemente son puertos temporales. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Hay momentos de dolor, hay momentos de desespero, hay momentos de desánimo, hay batallas. Como cuando uno va en el bote, se presentan tormentas, se presenta oleaje que levanta la barca y pareciera a veces que va a hacer agua. Pero siempre debemos recordar que nuestra mirada debe estar puesta en el puerto final, y ese puerto final no es más que otro que Jesucristo. Amén. Allí es donde debemos enfocar nuestra mirada, a donde debemos enfocar nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestro corazón, y estoy seguro que Él te va a dar la fortaleza y te va a dar la sabiduría, y en medio de la tormenta te va a llevar a puerto seguro. Y hablando de llamamiento, entonces, yo estuve mencionando ciertos llamamientos que existen o que aparecen, ejemplos de llamado en la Biblia. Hoy voy a recordar algunos para que vaya entrando en materia. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, allí aparece el llamamiento de Moisés. Moisés creció en la corte del faraón. Moisés era un niño que no le faltaba nada, un niño que creció mimado, porque creció criado en el palacio de aquel entonces. Pero de repente el Señor lo lleva por algunas circunstancias a vivir al desierto, a un lugar lejano. Y allí en ese lugar el Señor lo llama y le pide que vuelva del lugar donde él se escapó, porque tiene una misión para él. Y yo sé que el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Amén. Quizás no como la de Moisés, de ir a derrotar a un ejército como el ejército de los egipcios, pero cada uno de nosotros en esta vida tiene una misión, un llamamiento, y son diferentes llamados. Y de eso vamos a hablar más adelante. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, el Señor le habla a Moisés y le dice: ahora pues ven, que te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo y a los israelitas de Egipto. Su pueblo estaba en esclavitud, su pueblo estaba oprimido por este país de Egipto, y el Señor lo elige a él para que sea el libertador de su pueblo. Pero Moisés, como todos nosotros hemos pensado, y yo recuerdo que en aquel entonces también muchas veces yo medité en ese llamamiento y pensaba: ¿pero quién soy yo? ¿Te has fijado en mí? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Como dice también la palabra. ¿Quién soy yo? Y Moisés también lo dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces.
El Señor nos llama y toca la puerta de nuestro corazón y dice, ¿yo? ¿Acaso te has fijado en mí? Yo no estoy capacitado. Yo no tengo los pergaminos. Yo no tengo el estudio. No tengo la preparación. O no tengo los talentos. Porque eso también lo pensé. Hay gente mejor que yo. Hay gente más preparada que yo. Hay gente más apuesta. Bueno, muy pocos. Pero más apuesta que yo. De mejor perfil que yo. Pero el Señor dice, no, eres tú el que ha sido elegido para ir. Y Moisés le pregunta, ¿quién soy yo? Pero el Señor le responde, ciertamente yo estaré contigo. Le respondió el Señor. O sea, no es que te va a dejar a la deriva. No es que te llama y dice, mira cómo te las arreglas en este llamamiento. Mira, yo te mando esta misión y busca los recursos y busca ver quién te guía y busca ver quién te guarda y que te protege. No, yo, dice el Señor, yo mismo estaré contigo. Cuando el Señor toca la puerta en ese momento de tu vida, en tu corazón, Él también te dice, yo estaré contigo. Y si el Señor te ha dicho, yo estaré contigo, y si el Señor te dice hoy, te lo recuerda, yo estoy contigo, no debes temer. Y no debes menospreciarte. Porque si el Señor está con nosotros, si el Señor está contigo, Él es el que va a suplir todo lo que hace falta. Y no hablo de recursos económicos, aunque también, pero Él va a suplir los dones y talentos que supuestamente yo no tengo. Porque cada don y cada talento proviene del Señor. Amén. Cada vez que pensamos que yo soy muy inteligente y que yo soy apto para este trabajo o que tengo talento para esta profesión, recuerda que ese talento y ese don proviene de arriba. Así es. Y la misma palabra dice, cuando habla de los dones, precisamente son dones, son regalos. O sea que no provienen de ti, provienen de afuera. Y la palabra en el original en el Nuevo Testamento es carisma. Y carisma viene de una raíz que es charis, que se traduce gracia. En otras palabras, tus talentos son regalos. Son regalos sobrenaturales que provienen de tu Padre que te ama. Son dotaciones sobrenaturales que te capacitan para trabajar en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y no hay que confundir la profesión con el llamamiento. Como bien lo estábamos viendo en aquel libro de Os Guinness, donde él hace esa aclaración. Una cosa es la profesión. Yo soy abogado, yo soy deportista, yo soy economista, pero eso es una profesión. Pero hay un llamamiento que hace que tú seas algo más profundo y sobrenatural. Y ese llamamiento proviene de arriba, proviene de Dios. En otras palabras, debemos reconocer que nuestra vida está expuesta al llamamiento de alguien que llama. No solamente es que nosotros vamos por, sí, voy a ser abogado y entonces me voy a dedicar a la causa social y ayudar a las personas. No, hay alguien que te está llamando. Y tú debes responder a ese llamamiento de esa persona que llama. Y en este caso es Dios quien te llama. Quien te llama para una misión en la vida. Una misión que va más allá de mis habilidades para ser abogado, para ser economista, para ser administrador o para ser ama de casa. Esos son simplemente roles, papeles. Pero en esos roles el Señor se glorifica y en esos roles el Señor me va a usar para lograr lo que Él quiere que yo sea, para lograr el objetivo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que el Señor a través de este tema pide o me dice que te diga es que ores al Señor para que descubras en realidad ese llamamiento sobrenatural. Que el Señor te revele en realidad para lo que Él te ha traído a este lugar en donde estás, para este momento que llegaste, como canta Marcela Gándara. Descubras por revelación qué tiene Él para ti, a dónde quiere llevarte, de qué manera quiere usarte. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿será que sí me quiere usar? ¿De verdad que sí quiere hacer algo con mi vida? Porque a veces uno piensa que uno no es usado, que uno no sirve para nada, que simplemente uno vegeta, que uno simplemente está respirando y como despertando como un autómata cada día para pasar al día siguiente, pero no. Somos amados, somos especiales para Cristo.
Y cada uno de nosotros está escondido en su mano. Y si estamos escondidos en su mano, yo estoy seguro de que cuando estamos escondidos en su mano, estamos cerca de su corazón. Si nos tiene escondidos en su mano es porque quiere estar en intimidad contigo, cerca de nosotros, y se preocupa por ti. Sabe lo que tú sufres, conoce lo que tú necesitas. Y en ese mismo orden de ideas el Señor quiere que descansemos en saber que Él suple y proporciona esos dones, esos carismas, esos recursos para que mi vida pueda avanzar hacia ese supremo llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. No simplemente es la vida temporal, es un llamado que trasciende la eternidad. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. El Señor no solamente les estaba diciendo, yo los llevo a través de Moisés, yo estaré con ustedes, pero también está hablando de que si vas a adorar en aquel monte, es porque el Señor se va a revelar. ¿Van a adorar en este monte? Quiere decir que vamos a adorar ¿a quién o a qué? Entonces el Señor dice, estaré contigo, y si permite que sea adorado, es porque el Señor va a ser revelado. O sea, se va a revelar, y se reveló al pueblo de Israel. Más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero el Señor se encuentra con Moisés frente a la zarza que no se consumía, y el Señor se empieza a revelar a Moisés como lo que Él es. Yo soy el que soy. Y se declara, así se llama, el Eterno. Yo soy el que soy. Y cuando te pregunten quién te envió, dirás, yo soy, me ha enviado. Quiere decir que ese mismo yo soy, estamos adorando tú y yo hoy en día por los méritos de Jesucristo. El gran yo soy se ha convertido en carne, se ha hecho hombre para acercarse a ti y a mí y revelar la maravilla, la eternidad, la majestad del Padre. Para revelar el corazón del Padre que dice, yo te amo y yo te anhelo. Como les decía en la ministración pasada, todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Todo lo que existe fue hecho por Cristo y para Cristo. O sea, los que dudan de que Cristo es eterno, de que Cristo no solamente es Hijo, sino que es Dios, en muchas partes de la Biblia y de la palabra se deduce que Cristo es eterno, que Cristo es Dios. Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el Señor nos ama tanto a nosotros, sus criaturas, el hombre, a la generación de Adán, que quiso atraerlo nuevamente a Él. Porque todo fue hecho por Él y para Él, incluyendo Adán, incluyendo nosotros que somos descendientes de Adán y Eva. Y por eso la palabra de Dios dice que Cristo es el último Adán. Porque es un Adán que viene perfecto a redimir a alguien imperfecto que ha sido separado, que ha caído. Ahora nosotros en el último Adán podemos ser de nuevo como el Señor nos diseñó desde un principio. Uno siempre coloca objeciones. Y Moisés no es el caso, no es la excepción. En Éxodo 4 dice la palabra, Moisés respondió, ¿y si no me creen? ¿Y ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y la gente quizás va a dudar de quién eres tú y va a decir, pero este incircunciso, como decía en el Antiguo Testamento, este pequeño gusano de Jacob, esta mujer insignificante, que no tiene ni preparación y me va a enseñar a mí, ¿qué me va a enseñar? ¿De qué me va a hablar? Y quizás te vas a encontrar con gente que está en arrogancia y se cree más, quizás por las cosas que ha logrado, por el dinero que ha ganado, por los títulos que ha obtenido. Pero el Señor, como hizo con aquel profeta, hasta hace hablar a una burra para hacerse conocer y hablar de su propósito y de su plan. Y Moisés dijo, ¿y si no me creen? Y muchas veces también me lo pregunté yo, ¿y si no me creen? Y si yo con esta voz y con esta cara y nunca he hecho nada importante. Pero el Señor,
como dice también la palabra, de lo vil y de lo menospreciado, ha tomado para avergonzar a los sabios. Luego tu sabiduría y tu habilidad nuevamente no son tuyas, sino dependen del Señor. En Éxodo 4:10, Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. Él conocía sus limitaciones. Quizás era tartamudo, como algunos han dicho. Se le dificultaba hablar en público. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato que hacían exposiciones, y cuando el profesor de literatura decía: vamos a hacer exposiciones, eso era como la Tercera Guerra Mundial, la bomba atómica tirada ahí en medio del salón. ¿Exposiciones? ¿Eso quiere decir que me toca salir allá enfrente a exponer delante de mis compañeros? Que por cierto, hoy confieso que me hicieron bullying mis compañeros, y si alguno me está viendo, ya los perdoné, desgraciados. Me hicieron bullying porque en ese tiempo yo era un imberbe de 14, casi 15 años, mientras que ellos ya tenían quizás 16 y 17 y ya les había salido barba y habían cambiado de voz, y yo todavía era un imberbe impúber. Mi voz apenas estaba cambiando, era delgadito, bajito. Entonces sufrí el matoneo, como dicen en Colombia. Y a veces pienso yo, ahora pues estoy hablando aquí delante de ustedes y de los que están viendo allí por el Facebook. Pero cuando salía en esas exposiciones no era capaz de estar de pie y no podía tener el papel en mi mano porque todo me temblaba, desde la punta del dedo gordo hasta el pelo. Y todos se daban cuenta que yo estaba allí hecho un manojo de nervios exponiendo. Yo decía, no, exponer no, nunca más en mi vida quiero salir a hablar en público. Pero el Señor nos lleva de un momento, de un lugar en el futuro, 20 años después, a estar hablando, a estar predicando su palabra, a estar enseñando su palabra, y Dios se ha glorificado. Ahora sí el exponente de su palabra. Ahora me esfuerzo por exponer su palabra y porque el Señor en realidad sea escuchado a través de nuestro mensaje. Y también hablé de Isaías en el capítulo 6. El Señor habla de la misión de Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento. El profeta que habla más de Jesucristo, el profeta mesiánico, le dicen los teólogos. Y allí ocurre algo interesante de lo que yo también había hablado la vez anterior, y es acerca de momentos en los cuales hay circunstancias que tienen que ocurrir para que algo se desencadene en tu vida. En nuestra vida, por ejemplo, el accidente que tuvo mi hija Sofía hace 9 años, se cayó accidentalmente a un lago. Nosotros pensamos que se había muerto cuando llegamos allí a ese lago, pero milagrosamente fue rescatada de las aguas casi que como Moisés. Y a raíz de ese evento traumático fuerte, el Señor nos habló. Y tuvo que ocurrir esto para que nosotros fuéramos sacudidos y despertados a una nueva etapa de nuestra vida. Y en Isaías 6 dice que el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales con 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, dice el profeta. O sea que tuvo que haber muerto el rey Usías para que él viera al Señor alto y excelso. Antes de la muerte de Usías, quizás no se había dado el momento apropiado para que el profeta tuviera esa visión maravillosa del Señor en su trono. Y la pregunta que yo te hago nuevamente es, ¿qué es lo que tiene que morir? ¿Cuál es el rey que tiene que morir? ¿Qué es esa circunstancia que tiene que pasar para que tú te puedas encontrar con esa visión sublime de Dios? Para que tengas un encuentro con Cristo. ¿Cuál es ese rey que va a morir en mi corazón?
¿Cuál es ese ídolo? Eso que yo he levantado a un altar y se ha convertido en un ídolo que para mí vale más que cualquier otra cosa. Quizás eso hoy tiene que morir, tiene que ser derribado de mi altar. Quizás es mi trabajo, me he convertido en un workaholic, como dicen en inglés. Mi trabajo es mi adicción, mi trabajo es lo que me produce satisfacción y es lo más importante para mí, mi profesión. O quizás es mi esposo o mi esposa, o la novia o el novio que tengo que me quita toda mi atención y mis fuerzas. ¿Qué es aquello que tiene que morir para que yo me pueda encontrar con el alto y sublime? Al principio cantábamos, tú eres todo lo que yo necesito, contigo nada me falta, como dice el salmista en el Salmo 23. ¿En realidad es todo lo que necesitas? ¿En realidad Jesús sí es todo lo que necesito? ¿Si en realidad Jesús llena y no me falta nada? Hoy el Señor me está invitando a mí a que una vez más derrame mi corazón, una vez más reconozca que Él es todo lo que necesito. Que todo lo demás alrededor de Él, que todo lo demás que hay en mi vida depende de Él. Que todo lo que tengo ha sido dado por Él. Que todos mis sueños también han sido puestos por Él. Aquellos querubines de la visión de Isaías proclamaban: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces estremecían los umbrales de las puertas del templo y se llenaba de humo. Y allí en ese momento Isaías gritaba: yo soy perdido porque he visto al Señor. Soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Señor Todopoderoso. Y aquí hay una declaración profética de lo que ocurre con nosotros para que seamos capaces de llevar a cabo ese supremo llamamiento. Isaías dijo: he visto al Señor con ojos pecadores, con labios pecadores. Dios mío, no voy a salir vivo de esta visión maravillosa. Aquí terminó ya todo porque me encontré con el santo, santo, santo. Pero en ese momento dice la palabra que uno de los serafines traía en la mano una brasa y tomó con unas tenazas del altar, eran carbones al rojo. Y agarró uno de estos carbones al rojo, aquel serafín, y con ese carbón quemó la cara de Isaías. Se lo puso sobre los labios. Y dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Porque uno también se ha preguntado: ¿yo que soy una basura? ¿Me va a usar el Señor para predicar su palabra si yo soy más malo que Caín? Si yo tengo más pecados que los que les voy a ir a predicar la palabra. Pero el Señor te dice hoy: si hay pecado en ti, acércate a Cristo Jesús. Porque Él está con ese carbón encendido para quemar el pecado y declararte limpio. Y ese carbón encendido, que se llama Jesús, se encendió en la cruz del Calvario hace 2000 años para que al creer en Él tu pecado fuese quemado para siempre. Luego aquella cosa que se interpone entre tú y el Padre, entre tú y aquella persona que quiere escuchar el Evangelio, que necesita escuchar las buenas nuevas, ha sido removido. El pecado ha sido removido. El poder que tenía el pecado para separarte y para matarte ha sido destruido en la cruz por Jesucristo hace 2000 años. El Señor ha tocado tus labios. El Señor ha tocado tu vida. Luego ya no hay impedimento. Y después de que Isaías fue perdonado, entonces escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fíjate que aquí es interesante que la palabra dice: ¿a quién enviaré? Y luego ¿quién irá por nosotros? Y está hablando Dios. Habla primero en singular y luego habla en plural. Luego habla el Padre y me imagino que después habla la Trinidad. ¿A quién enviaremos? E Isaías dijo: envíame a mí. Después de que hubo sido limpiado, de que fue purificado. Luego, si estás en Cristo, estás listo para ir y llevar la palabra. El Señor te envía a ti y me ha enviado a mí y envía a cualquiera que está en Cristo a ser un estandarte
de su evangelio. O sea que cada vez que tú te vuelves al Señor, estando en Cristo todos los días de nuestra vida, el supremo llamamiento es llevar el evangelio. El supremo llamamiento es honrar a quien nos ha redimido, a quien nos ha lavado, a quien en la cruz quemó con su carbón, con el carbón de su cuerpo y de su sangre, nuestro pecado. Nosotros estamos capacitados. Ya todo obstáculo ha sido removido. Tú puedes ir y decirle, Señor, envíame a mí. Porque no voy a ser yo el que hable, no vas a ser tú el que hables, sino va a ser Dios directamente a través de tus labios que han sido purificados. El Señor te utilizará como un parlante, como un portavoz. Tu vida será un testimonio, tu vida será una luz y una antorcha que brille, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo que habita en ti. El profeta Jeremías en el capítulo 1, voy a seguir allí avanzando hacia lo que quiero hablar más adelante. También allí habla de su llamamiento. En el capítulo 1, en el versículo 4 al 10 dice, y vino a mí palabra del Señor. Y el Señor le dice al profeta, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Mira que ni siquiera es que a mí se me ocurrió. Antes de que yo existiera, antes de que estuviera en la barriga de mami, ya Dios me había escogido. Ya Dios te había escogido. Antes de que se nos ocurriera llegar a este país, Dios ya se lo había inventado en la eternidad. Ya tenía un plan maravilloso. Y acá le dice el Señor, antes de que estuvieras en el vientre, te puse por profeta a las naciones. Y entonces dije, ay Señor Dios, yo no sé hablar. Soy muy joven. Y una vez más, objeción tras objeción. Y estos eran los profetas, como decíamos la otra vez con mi esposa, los héroes de la Biblia. Los que uno diría, uy, yo quiero ser como Isaías, yo quiero ser como Jeremías. Pues era gente como tú y como yo, con imperfección, con fallas. Pero el Señor los usa. Y el Señor te usa con tus fallas, con tus problemas. El Señor Dios te dice, yo te voy a hacer hablar, yo voy a poner mi palabra en ti, así como lo dijo al profeta. El profeta le dijo, yo no sé hablar, soy muy joven. Y muchos quizás dirán, yo hasta ahora tengo 14, 15, 16, 20 años. Pero ahí en tu juventud el Señor te va a hacer también poderoso para llevar su palabra, poderoso para hacer testimonio de la vida de Cristo en ti. Y el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque estoy contigo para librarte. Y a los jóvenes, así como tú, como Mateo, el Señor dice, no tengas temor si eres joven, no tengas temor si te crees que los jóvenes como Alvarito, no tengas temor, porque estoy contigo para librarte. Porque a donde quiera que vayas, irás. Y a todo lo que te mande, dirás. O sea que si no vas a saber qué hablar, muchas veces el Señor lo que ponga, eso dirás. Y luego puse el ejemplo de Gedeón. Gedeón, otro de los jueces del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 6, Gedeón, dice acá, el ángel del Señor vino, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas tus promesas? Bueno, ahí lo corté para no extenderme más. Pero lo que ocurría con ellos es que estaban siendo atacados por pueblos enemigos, los tenían acosados, los tenían acobardados, y Gedeón lo que estaba haciendo era escondiendo la comida para que los enemigos no les robaran lo último que les quedaba. Estaba escondiéndose del enemigo, estaba atemorizado. Pero el Señor se le aparece y le dice, valiente guerrero, al que estaba acobardado. Luego, cuando tengo temor y estoy acobardado, el Señor me ve de otra manera diferente. Yo me veo atemorizado, me veo acobardado, y el Señor te dice, tú eres un valiente guerrero. Increíble. Tú eres una valiente guerrera.
El Señor te ve de la verdadera forma como eres. El Señor te ve valiente. El Señor te ve capacitada. El Señor te ve capacitado. El Señor te ve con todo el potencial que el Señor ha puesto en ti. Ese potencial que ni uno mismo alcanza a dilucidar, el Señor lo ve. Y el Señor sabe cómo poner todo ese potencial a producir y a funcionar para lograr su propósito. Yendo al Nuevo Testamento rápidamente, el apóstol Pablo en 2 de Corintios habló de esa confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. El Señor nos ha dado su confianza. O sea que mi confianza no proviene de mí. Mi confianza es algo que el Señor ha puesto en mí. Y dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de 2 de Corintios, no es que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar en que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Aquí el apóstol Pablo confirma todo lo que hemos venido hablando. No somos suficientes en nosotros mismos. La suficiencia, nuestra habilidad, nuestra capacidad ha sido puesta por Dios. Somos nosotros simplemente instrumentos en su mano. Y en el capítulo 6 dice, el Señor nos hizo suficientes, también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cada creyente del nuevo pacto, tú que me estás viendo, que has creído en Jesucristo, eres un ministro. No necesariamente tienes que estar en un púlpito llenando estadios o predicando, pero cada uno de nosotros somos ministros. Dice, ministros de un nuevo pacto. Estamos ministrando las buenas nuevas de Jesucristo. Estamos ministrando una nueva plataforma sobre la cual estamos nosotros parados. Una plataforma nueva de un nuevo contrato que el Señor ha sellado con su propia sangre. Un pacto no de la letra, y acá está hablando de la letra que ha sido esculpida, tallada en tablas de piedra, sino en el Espíritu. Y el más grande regalo que la iglesia ha recibido es el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de los creyentes del nuevo pacto ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así tú no lo creas, pero si has creído en Cristo, has nacido de nuevo. Así no lo creas, porque es algo que no viene de mí, es algo que ha sido hecho por Dios. El Señor te ha hecho nueva creación, te ha sellado con el Espíritu de la promesa, el Espíritu de vida. Estás ministrando un pacto nuevo que no es de la letra de la ley, sino estás hablando ahora de la vida, el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Estás ministrando vida, estás ministrando libertad, estás ministrando reconciliación, perdón, como dice aquí más adelante. Somos ministros, es decir, servidores. La palabra ministro quiere decir servidores. Nos ha llamado a servir de contactos, de vínculo entre aquel que está lejos del Señor y el Padre de las luces, para llevarle las buenas nuevas, para hablarle de que hay redención en Cristo, para hablarle de que por la fe recibimos toda su gracia superabundante, que nuestro pecado ha sido lavado, que hemos sido perdonados para siempre, que hemos sido aceptados en Él, que estamos escondidos juntamente con Cristo, que estamos vestidos con un manto de justicia, que la gloria ahora nos cubre. Toda esa realidad de nosotros como ministros tiene que ser expresada, tiene que ser predicada, tiene que ser proclamada. El Espíritu está en ti, luego el llamamiento está en ti. El llamante te ha hecho el llamado, como dice Os Guinness en su libro maravilloso, El llamado. Un llamamiento de alguien que es supremo y que merece y que exige una respuesta. Esa es nuestra responsabilidad. Responsabilidad viene de respuesta. De ser conscientes de que alguien te ha llamado. No es un llamado de una profesión, no es algo que te toca hacer, porque es que sí, me tocó trabajar para vivir. Eso es simplemente lo que tú haces para recibir recursos, es una profesión, pero hay algo por encima que ha sido llamado por Dios mismo.
Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Hay gente hoy en día que insiste en vivir bajo la vieja plataforma de la letra que mata, bajo la vieja plataforma de la ley que exige que tú hagas cosas para que Dios en realidad te bendiga y te acepte. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que aquel velo se había colocado para que no vieran algo que se estaba desvaneciendo. Y de lo que Moisés estaba hablando, y lo que Pablo interpreta para nosotros hoy en día, es que aquello que se estaba desvaneciendo era la vieja plataforma de la letra que mata. La vieja plataforma del viejo pacto de Moisés estaba tenía una fecha de expiración. Ahora nosotros estamos en este nuevo pacto, en esta nueva plataforma. Dice Pablo en el versículo 15, capítulo 3, que hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto en el corazón de la gente. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y yo le pido al Señor que si te has vuelto a Cristo, el velo se ha quitado. Amén. Todo lo que oscurece nuestra visión y nuestro entendimiento del Evangelio, todo lo que oscurece mi realidad ahora como hijo de Dios, como creyente del nuevo pacto, ha sido retirado. En otras palabras, en Cristo hay revelación. Aleluya. En Moisés no. Wow, ¿cómo que qué? Pues acá eso es lo que dice. Cada vez que lees a Moisés hay un velo todavía en los corazones. El velo solo lo quita Cristo. Amén. Solamente en Cristo hay revelación. Luego, cada vez que leas las Sagradas Escrituras, tienes que verlo con los lentes, con el filtro de Cristo. Amén. Para entender lo que está allí velado y sacar lo que Dios quiere que entiendas. Hay que descubrir a Cristo. Amén. Y hoy nosotros necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado. Amén. El Cristo que ha confirmado con su cuerpo roto y su sangre derramada el nuevo pacto. Amén. Tú eres ministro del nuevo pacto. Tú no eres un ministro de Moisés. Amén. Tú no eres un ministro de la ley y de las viejas maneras de hacer las cosas. Tú no eres un ministro de requisitos y reglamentos y de fiestas. Eres ministro del nuevo pacto. Y donde está el Señor dice hay libertad. Hemos sido llamados a libertad. Y Pablo en el libro de Gálatas habla de que ¿quién los ha estorbado? ¿Quién los ha hechizado para que vuelvan otra vez a lo anterior? Y yo te pregunto a ti hoy en día, ¿quién te está hechizando? ¿Quién te está hechizando para que después de haber encontrado al Cristo crucificado y resucitado, te quieras volver atrás? Ajá. Y el Señor dice en su palabra, Pablo dice, si alguien te está enseñando a volver atrás, que sea maldito. Amén. Que sea anatema, que es la palabra que quiere decir maldición. Amén. Cualquiera que se vuelve atrás cae bajo maldición. Dice que el que se separa de Cristo ha sido separado de la gracia. El que quiere ganar a Cristo por medio de su esfuerzo y por medio de legalismos y de requisitos y preceptos, ha caído de la gracia. Amén. Se ha separado, ha partido de Cristo. Necesitamos reconocer que lo único que necesitamos es creer en su obra maravillosa, recibir lo que Él ha logrado para nosotros en la cruz. Aceptación eterna, redención, perdón, intimidad. En el versículo 17 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Mira qué interesante para los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza como la de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. El Señor es el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza. Hay poder. El Espíritu tiene poder, pero es el poder de Dios que dice Pablo levantó a Cristo entre los muertos. Pero el Señor es el Espíritu. El Espíritu te enseña, el Espíritu te guía, el Espíritu te consuela, el Espíritu se contrista. Y acá dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora en la iglesia, en cada creyente, ministro competente del nuevo pacto, hay libertad. Por eso aquí lo hacemos en libertad. Amén. Gracias a Dios, porque estamos en libertad. Y entonces alguno dirá, sí, ahora se va a volver un libertino, porque entonces como ya hay libertad, va a hacer todo lo que le dé la gana.
y se va a convertir en quién sabe qué. No, Pablo dice que de ninguna manera. El Señor nos ha dado libertad, pero esa libertad, dice, para ser realmente esclavos de su justicia. Amén. Ninguno que haya sido nacido de nuevo, que haya sido sellado con el Espíritu, que está bajo la libertad del Espíritu, va a salir a pecar como un degenerado. Al contrario, se duele con el pecado, quiere agradar al Señor. Su vida está siendo transformada porque es receptor, es un templo viviente del Espíritu de Dios. Y claro, hay un parásito allí que se pega, que se llama pecado, que nos quiere hacer caer, que nos quiere tentar, pero eso es algo que ya no somos. Amén. Pablo dice que considérense muertos al pecado. Considérate muerto al pecado, o sea, considérate como lo que Cristo ya te hizo. Tú te puedes no considerar como muerto al pecado y vivir entonces en derrota, pero es algo que ya ocurrió en tu vida. Considérate muerto al pecado y vivo para Cristo. Y entonces dice acá en el versículo 18, nosotros con el rostro descubierto, aleluya, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Cada vez que contemplamos a Cristo nos damos cuenta cómo estamos siendo transformados de gloria en gloria en gloria. Pablo dice que la gloria de Moisés se estaba desvaneciendo y que la gloria del nuevo pacto es superior a esa gloria. Pues claro, porque la gloria nuestra va de gloria en gloria en gloria. Estamos siendo mejorados, transformados en la misma imagen. ¿Cuál es la imagen? De la imagen hablamos hace como un mes. A la imagen de Cristo. A la imagen de Jesucristo. El hombre perfecto. El último Adán. Luego esa imagen que se distorsionó después de que caímos, viene a ser restaurada en nuestro caminar con Cristo, para llegar a la estatura del varón perfecto, dice Pablo en algún lugar. Ese varón perfecto que se llama Jesucristo. A esa estatura vamos a llegar nosotros. Esa es la mirada que tenemos que tener puesta adelante. Y esa estatura la va a lograr Él, porque Él es el que transforma, no nosotros. Nosotros seguimos caminando en fe, descubriendo su amor, descubriendo su realidad y descubriendo nuestra identidad como creyentes. Y mira lo que dice el versículo 18. Y todo esto, todo lo que hablamos, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Entonces eres ministro del nuevo pacto, eres ministro de reconciliación. Ese es nuestro ministerio, mejor dicho. Somos siervos, somos ministros, eso es lo que quiere decir ministro. Ministro no quiere decir que es el que está por encima de todos, como en el gabinete del presidente. Sino ministro es aquel que sirve, que ministra. Y nosotros somos ministros del nuevo pacto, ministros de reconciliación. Y reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. O sea que todos los que nos encontremos a lo largo de nuestra vida necesitan escuchar las buenas nuevas. Amén. Porque tú eres ministro de reconciliación. Les vas a decir, no tengas en cuenta tus pecados. Dice acá, no le tengas en cuenta a los hombres sus transgresiones, porque eso ya ha sido lavado en la cruz. Cree en Cristo y recibe el perdón. Cree en Cristo y recibes redención. Cree en Cristo y recibe la justicia que ha sido esquiva durante tanto tiempo. Cree en Cristo y recibe la intimidad con Él, la unidad con Él. Vas a ser escondido con Cristo, así como yo también fui escondido en algún momento. Reconcíliate con Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera es que Dios va a hacer que tú seas ministro? Y es lo que yo quiero que le preguntemos en tu interior, que esa sea tu oración. Y ahí coloqué varias frases que nos van a ayudar a reflexionar. Y las tomé precisamente de este libro del llamado, para que medites en esta frase
Una de estas es una de Oswald Chambers. Oswald Chambers, que es citado por este autor en El Llamamiento, escribió: cuidado con cualquier cosa que compita con la lealtad a Jesucristo. Escribió: el mayor competidor de la devoción a Jesús es el servicio que se le presta. El único objetivo del llamado de Dios es satisfacer a Dios, no hacer algo por Él. Y nos ha pasado. Todo lo que compite con la devoción se convierte en un ídolo. Y me acuerdo de una frase de alguien en la iglesia donde asistía antes, que decía que el Señor del ministerio no se confunda con el ministerio del Señor. Y a veces nos enfocamos tanto en el ministerio del Señor que se nos olvida el Señor del ministerio. Nos enfocamos tanto en el ministerio del Señor que se nos olvida el Señor del ministerio. Y eso es lo que dice aquí Oswald Chambers. Cualquier cosa que compita con la lealtad a Jesucristo, hasta el mismo servicio, se convierte en una cosa que compite con Jesús. Y el Señor acaba de decirnos: ahora estamos en libertad. No es una carga, no es una obligación, es algo que debe surgir de tu corazón. Amén. Vamos a servir al Señor porque Él me amó primero, por eso lo amo. Voy a servir al Señor, voy a encargarme de ser el ministro de Nuevo Pacto porque hay algo que en mi corazón quiero compartir, algo que llenó a mi vida de gozo, algo que me hace sentir que soy amado y que soy aceptado y que quiero que tú también lo disfrutes. El único objetivo del llamado de Dios es satisfacer a Dios. Nos gusta nuestro trabajo, lo disfrutamos, prácticamente lo adoramos, de modo que nuestra devoción por Jesús ya no es el centro de nuestra vida. Entonces aquí se refiere a aquellos que se vuelven adictos al trabajo, adictos a la actividad. Y dice aquí: ¿te gusta tanto tu trabajo en el banco como analista financiero? ¿Te gusta tanto tu trabajo en la bolsa de valores comprando y vendiendo? ¿Te gusta tanto tu trabajo en el lugar donde estás? ¿Te gusta tanto tu servicio, sí, como ujier, como maestro infantil, porque crees que así entonces agradas al Señor y te conviertes entonces en esclavo de tu servicio? Pero Jesús, no debemos perder la perspectiva. Jesús debe estar en el centro de mi servicio. Aleluya. Otra frase. William Temple escribió: elegir una carrera o una profesión basándose en motivos egoístas, sin un verdadero sentido del llamamiento, es probablemente el pecado más grande que puede cometer una persona joven, porque priva deliberadamente a la lealtad a Dios de la mayor parte del tiempo y de la fortaleza personal. Wow. Lo leeré de nuevo. Cuando elegimos hacer algo, una profesión, por motivos egoístas, una vez se pregunta: yo quiero ser médico, y en realidad quieres ayudar a la gente o quieres ganar mucho dinero en este país. Yo quiero ser médico porque quiero tener 3 casas de 5 cuartos y de pronto ayudar a alguien por el camino. Probablemente el pecado más grande que puede cometer una persona joven es ese, de tomar una profesión por motivos egoístas, porque priva deliberadamente a la lealtad a Dios de mi tiempo y fortaleza. En otras palabras, si me estoy enfocando es en lo que yo puedo ganar para mí mismo, estoy removiendo más bien a Dios del primer lugar. Él es el que necesita y requiere mi mayor esfuerzo, mi mayor fortaleza, que yo le dedique la mayoría del tiempo, el tiempo más valioso. Y ahí nos está hablando pues a todos. ¿Cómo en mi corazón en realidad está dedicándole mi ser a Él como primero en mi vida y lo demás en segundo y en tercer y en cuarto lugar? Entonces la profesión y la carrera no es que ahora no tengas una carrera o una profesión. Lo que el Señor está diciendo es que en tu carrera pienses, ores, anheles cómo servir a otros, cómo servir al Señor a través de lo que tú haces. Cómo como abogado, como médico, como artista, cómo adoro al Señor, cómo expreso el amor del Señor.
Otra frase de John Cotton escribió: que sea un llamamiento justificable en el que no solo podamos aspirar a nuestro beneficio, sino también al beneficio público. Tiene que ver con lo anterior. Y la frase que yo colocaba ahí es: egoísmo o amor por los demás. Nuestros talentos o nuestros dones son nuestros para ser de otros. Amén. O sea que los dones que el Señor me regaló a mí, sí me los dio a mí, pero no son para mí, son para que los ponga al servicio de otros. Amén. Toda esta teología que aprendemos los teólogos, o los que nos creemos teólogos, no es para nuestro ego. Amén. Simplemente es para que alguien lo tome y transforme su pensar, su corazón, su sentir, su vida. No pensamos en nuestro beneficio, sino en el beneficio público. Que tu actividad no sea para ti solamente, sino para beneficio colectivo. Recuerda que estamos en una sociedad, en una cultura. Estamos rodeados de personas que necesitan de ti y necesitan que a través tuyo, a través de tu profesión, a través de tus talentos, bendigas a otros. Amén. ¿De qué manera entonces tú estás bendiciendo a otros con todo lo que Dios te dio? Con todo lo que Dios te está dando. Con esa profesión maravillosa, con ese lugar de eminencia en esa empresa en la cual estás. ¿De qué manera estás sirviendo a otros? ¿De qué manera estás glorificando al Señor? Hay el poeta y escritor ruso Alexander Solzhenitsyn escribió, y ahí voy terminando: muchas vidas tienen un sentido místico, pero no todo el mundo lo lee bien. En otras palabras, muchas vidas tienen ese llamamiento sobrenatural, pero en realidad yo diría que todas las vidas tienen ese sentido místico, ese sentido sobrenatural. Y no todo el mundo lo lee bien. Claro, necesitamos leerlo. La mayoría de las veces se nos concede bajo una apariencia críptica y cuando no conseguimos descifrarlo, desesperamos, porque nos parece que nuestra vida no tiene sentido. A menudo el secreto de una gran vida radica en el éxito del individuo para descifrar los símbolos misteriosos que le han sido dados, entenderlos y aprender así a caminar por el sendero correcto. El secreto de una vida de éxito, dice aquí, que radica en descifrar los símbolos misteriosos que le han sido dados. En otras palabras, vas a encontrar el verdadero éxito, el verdadero sentido de tu vida, cuando descifres esos misterios que Dios ha puesto en tu corazón. Precisamente de lo que estaba hablando desde el principio de esta enseñanza. Yo le pido al Señor que puedas descifrar, así como decía este poeta ruso, que puedas descifrar esos misterios, esos símbolos misteriosos, eso que a veces desesperamos porque no comprendemos y entonces nos desanimamos. Pero hoy el Señor, estoy seguro que te va a mostrar, que te va a revelar esas cosas sobrenaturales que Él ha diseñado para ti. Te va a mostrar esos dones y talentos que Él ha puesto para ti, para que no te desesperes, para que no te desanimes, sino para que tu vida en realidad tenga el éxito que Dios quiere que tú logres. Este poeta ruso lo descubrió que todos tenemos un llamamiento sobrenatural. Lo dice en unas palabras que no lo entienden, quizás él mismo no lo entiende, pero él supone que hay algo más allá de nuestra vida física, algo místico, algo críptico que tenemos que descubrir. Pues como bien lo dice el apóstol Pablo, el velo solamente se quita en Cristo. Lo que oscurece mi vida, lo que no me deja ver el caminar, lo que no me deja ver el frente, más allá, el propósito de mi vida, Cristo lo remueve. Él te ama tanto que hoy está removiendo todo lo que oscurece el panorama y te está mostrando dones, talentos, capacidades que Él ha regalado para ti, para que puedas caminar hacia el supremo llamado. Oremos recordando lo que Cristo hizo por nosotros.
allí donde estás, toma el vino y toma el pan para recordar la muerte, el cuerpo roto y la sangre derramada del Cordero de Dios. Dice Pablo en Corintios que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces que tomen y coman de este vino y de este pan, lo van a hacer en memoria de mí. Y por eso hoy, en este lugar y allí donde estás, compartes el pan y el vino, recordando el momento en que Cristo conquistó para ti y para mí la salvación eterna. Y que a través de este recordatorio nuestros ojos se abran, todo velo sea removido, para que puedas ver cada talento, cada don, y para que puedas ver el verdadero llamamiento de tu vida. No te desanimes, no te deprimas, porque todos y cada uno de nosotros, todos sus hijos han sido hechos ministros. Todos han recibido un llamamiento. Todos somos especiales, todos somos valiosos para el Señor. Y ciertamente yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué. Yo estoy contigo. Podemos compartir. Gracias, papá y pastor, por esa palabra que nos abre nuestros ojos y nuestro entendimiento al llamado de Dios para nosotros. Un llamado que nadie puede manipular, ni quitar, ni editar, porque viene de parte del Creador del universo, quien te escogió a ti y a mí para ser ministros, como dijo papá. Y queremos aprovechar este momento para orar para nuestro pastor, dándole gracias a Dios por escogerlo y llamarlo desde antes que naciera, para ser portador de su palabra, de su verdad. Señor, te damos gracias por este día que tú escogiste para que naciera papá, nuestro pastor. Señor, gracias por su familia, por sus papás, por unirlos, Señor, y usarlos para criar a papá, tu hijo, Señor. Gracias porque desde el primer día de su vida, Señor, lo apartaste tú para ti, Señor. Lo cubriste, Señor. Día a día lo has llenado de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de él, por llamarlo tu hijo, por llamarlo tu siervo, digno de entrar a tu presencia, digno de recibir las riquezas de tu palabra, las riquezas de tu gracia, Señor. Gracias por la humildad de papá. Gracias, Señor, porque es tu reflejo. Gracias, Señor, por su ternura, por su amor, por su sabiduría, por su dependencia en ti, Señor. Gracias por el ministerio que le has dado, el tesoro que le has dado. Y gracias, Señor, porque no se lo esconde, sino lo
lo comparte con generosidad, sabiendo que es tuyo, Señor, y no de él, Señor, este tesoro que es tu iglesia, que es tu rebaño. Gracias por nuestro pastor, gracias porque su voz, Señor, es sensible a ti, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo en él que le renueva sus fuerzas. Gracias por cada semilla, Señor, que él ha sembrado. Y gracias, Señor, porque eres tú el que trae la lluvia, Señor. Eres tú el que trae el crecimiento, Padre. Eres tú que renuevas nuestras fuerzas. Eres tú que renuevas nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque nunca dejarás a nuestro pastor, nunca le fallarás a nuestro pastor, aún si te falla a ti, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu favor inmerecido. Gracias, Señor, porque tú estás en él, porque en él está tu Santo Espíritu, tu presencia, tu favor, tu poder, tu autoridad, Señor. Gracias. Gracias por las multitudes, Señor, que escucharán tu palabra a través de su voz, Señor, a través de este ministerio. Amén. Que está en tus manos, Jesucristo. Gracias por su vida, gracias por la celebración de vida, Señor. Y gracias porque sabemos que celebraremos vida eterna en tu presencia, Señor. Esta vida temporal, Señor, la disfrutamos, pero aún más disfrutaremos tu presencia, la eternidad en ti, Señor, donde no habrá más dolor, donde no habrá angustia ni enfermedad, Señor, ni temor, Señor. En la eternidad se celebra la vida día tras día, Señor, porque hemos encontrado vida en ti, Cristo. Gracias. Gracias por el regalo de estar en compañía, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en ti, Señor. Gracias por nuestra familia que la has agrandecido, Señor, a través de la iglesia. Gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor. Cada uno somos parte de tu cuerpo, Jesucristo, y te damos gracias por escoger a nuestro pastor para guiarnos, Señor, para discipularnos, Señor. Gracias por la autoridad que tú le has dado, que nadie puede quitar, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor, por su llamado y por usarlo, Señor, por llamarlo tuyo, digno de entrar a tu presencia, Señor. Gracias por mi papá, gracias, Señor, porque a través de él, Señor, te encontré a ti tu gracia y tu amor y tu ternura. Gracias, Señor, por su vida, bendícelo, renueva sus fuerzas. Gracias por la unión entre él y mamá. Gracias, Señor, porque también celebramos eso, esa unión que tú has puesto, Señor, en este mundo para reflejar tu amor, para reflejar tu misericordia, para reflejar tu paciencia, para reflejar el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Gracias por los años que vienen, Señor, donde vamos a poder disfrutar de la cosecha, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque dependemos de ti, Cristo. Gracias por llamarnos tuyos. Gracias por ser nuestra esperanza de vida, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por esa oración tan hermosa. Recuerden, el mes de julio no se ha terminado, les recibo regalos todavía. Escríbanme, les voy a mandar mi dirección, mi teléfono. Puedes extender el plazo hasta agosto. Pues lo extiendo hasta agosto si quieres. Coloquen sus comentarios en Facebook, compártanlos, los amamos y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal.